Muy bien, buenos días, buenas tardes. Que abran su Biblia, por favor, al libro de Génesis. El libro de Génesis está en el principio de sus Biblias. Nunca se ha cambiado de posición. Génesis capítulo 3. Vamos a leer 4 versículos y después orar y después entrar en lo que es la introducción y la enseñanza para el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y ella dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Padre, nos encomendamos a tu palabra el día de hoy. Enséñanos mediante tu Espíritu Santo, trayéndonos claridad, Señor, iluminación de la verdad. Señor, y ayúdanos y pongas en nosotros disponibilidad, no solamente para oír bien, sino para responder a tu palabra el día de hoy en nuestras vidas, para que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Ok, entonces, no sé si tengas la definición ahí arriba. ¿No la tienes? ¿No? Ok, entonces les voy a leer la definición. La tengo aquí en la mano. De lo que significa la palabra autoridad. En primer lugar, yo sabía, creo que el jueves, ¿no?, que me iba a tocar a compartir hoy, el miércoles, y le pregunté a Arturo, pues, ¿qué es lo que tú quieres, no?, que comparte yo? Siempre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre le pregunto, no, pues, ¿qué quieres que haga, no? Y él me dijo: mira, estamos hablando un poquito de la palabra de Dios y lo que es la Biblia y todo esto, sería bueno que tocaras algo acerca de esto, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto le dije: ¿cómo no? Sí lo voy a hacer. Entonces, por eso lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de lo que es autoridad en cuanto a lo que se refiere a la Escritura o la Biblia en nuestras vidas, ¿verdad? Y la autoridad, una definición es la siguiente: habla de potestad. Habla de facultad de mandar y hacer obedecer. La facultad de mandar y hacer obedecer. También la autoridad habla de una persona que la ejerce. Una persona que tenga pues algo, está ejerciendo la autoridad. También la autoridad significa especialista en determinada materia. Una persona o alguien que es especialista en la materia, ¿verdad?, en cuanto a la autoridad. Y también habla de un texto que se cita apoyo de una argumentación, una frase, algo declarado. Habla de un texto, una cita que apoya lo que se llama argumentación, un argumento acerca de la autoridad. En el principio de la Biblia, en capítulo 1 de Génesis, me encanta lo que hay en el primer capítulo. Lo que es la historia de la creación y todo, dice como 11 veces, quizá 12, según como tú interpretes la frase, dice: y Dios dijo. Dice Dios, y Dios dijo, y dijo Dios, y Dios dijo, y dijo Dios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la creación y también la creación del ser humano, de la humanidad, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, nuestra imagen, ¿verdad? Entonces, todo esto está ahí.
Y lo que pasa es que la primera cosa que acabamos de leer en cuanto a la humanidad, los seres humanos, Adán y Eva, en contacto con la oposición, Satanás mismo, serpiente que anda en el campo, dice, realmente Dios dijo esto, minando, tratando de afectar lo que era la palabra de Dios en el principio, el mandato de Dios en el principio, la autoridad de Dios diciendo a su creación, puedes comer de todo esto, nada más de una cosa te pido que no hagas. Y lo que viene diciendo en el principio es un Satanás enfatizando algo. Aquí está el principio que debemos entender, ese es el trasfondo por 3 puntos que vamos a ver hoy. Satanás estaba enfatizando lo que Dios había prohibido a sus seres humanos. No enfatizó todo lo bueno, todo esto puedes tener. Él nada más señaló, Satanás, una sola cosa prohibida, que no comieran Adán y Eva, ¿verdad? Esa es su táctica, señalar una sola cosa para meterse en la vida de nosotros y obviamente aquí de Adán y Eva. No enfatizó la provisión de Dios. Dios había provisto todo. Tú tienes todo aquí, nada más de este árbol no comen. Y lo que Satanás enfatiza es la única cosa que fue prohibida, que no comieran o que no tocaran en todo lo bueno que Dios había hecho, diciendo realmente, dijo Dios. Redujo Satanás el mandato de Dios a una sola pregunta. ¿A poco Dios te dijo esto? ¿Y cómo es que nada más una sola pregunta, enfatizar una sola cosa en medio de todo, causó la caída de toda la humanidad? Así es el asunto de autoridad. Algunas personas que no escucharon bien el mandato o la autoridad de Dios en su vida. Y eso es lo que Satanás quiere hacer hasta el día de hoy contigo, para conmigo, en nuestro mundo, nuestro entorno. Y siempre quiere sembrar una duda acerca de Dios en cuanto a nuestra vida, o lo que es Dios en mi vida, cómo yo veo que Dios está actuando en mi propia vida. También quiere sembrar o poner en duda la sinceridad de Dios, en cuestionar los motivos de Dios. Pues porque Dios, si Dios te ama como tú dices que te ame, ¿por qué entonces Dios permita que estés sufriendo como estás sufriendo? Sembrar una duda en tu vida, Satanás, acerca de lo bueno que es Dios. ¿Me explico? De cualquier forma. A final de cuentas, Él quiere poner en brecha o en cuestionamiento lo que es la verdad de Dios y la advertencia de Dios en cuanto a lo que Dios nos indica que hagamos, o el fruto o las consecuencias de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos, o sea, como Angelito o como Sapito, cantaron una alabanza hoy en la mañana, aquí en esta iglesia? Como ángeles, ¿verdad? No como sapos. No, todos así cantamos, ¿verdad? Recordándonos un poquito qué es lo que fue el contenido, un poquito de lo que acabamos de cantar. Rey, tú eres el rey. ¿Esto habla de qué? Autoridad. También majestad. ¿De qué habla? Autoridad, un rey majestuoso, ¿verdad? Cristo, el rey. Cantamos esta frase. Pues en lo alto, en lo bajo, no me soltarás. Quiere decir potestad, este rey, en lo alto, en lo bajo, nunca me vas a soltar. Nunca me vas a soltar de tus manos. Solamente alguien con potestad, con poder, puede decir esto. ¿Sí o no? Nunca, nada, no hay nada que va a suceder que me quites de mi mano. No hay nada que te pase que te pueda quitar de lo que es mi mano, ¿verdad? También la última canción, creo, que cantamos fue Mi vida te entrego a ti, mi pasión,
mi corazón. Todo lo que soy es para ti. Estas frases hablan de qué. Voluntariamente me someto a qué. Tu autoridad. Mi vida es para ti, no para mí. Todo este entorno es muy importante por lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también, perdóname, que nada más para ayudarnos, casi todos, 98.9% de la gente de la población votó en favor de decir, tu voluntad cumpliré. Tu voluntad cumpliré. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de cantar, ¿sí o no? A este rey que tiene autoridad y potestad y me someto, aquí estoy, ¿verdad? Estamos hablando el día de hoy de la Biblia y su autoridad en mi vida y en la tuya. O sea, ¿será cierto? Eso sí, es la autoridad de la Escritura cuando hablamos de la palabra de Dios aquí. Porque la esencia, el problema del pecado, la caída del hombre y la esencia de la vida es que la humanidad hoy en día, sin una ayuda de Dios mismo por el Espíritu Santo, no confía en Dios ni en su palabra. Incredulidad en cuanto a lo que es su palabra. Y el ser humano hoy en día, por todos lados, declara su autonomía de Dios. Yo vivo mi vida, yo hago mi vida como yo quiero. Autónomos, ¿verdad? Egoístas, separados de Dios. Eso sí es, no confía la humanidad en Dios en cuanto a sus vidas. No, tú tienes la libertad de escoger como tú quieres. Tú conduces a tu vida como tú quieras. Esto viene de lo que acabamos de escuchar. ¿A poco Dios dijo? Y el ser humano queriendo gobernar su propia vida, queriendo ser su propio Dios. Dios sabe que van a ser conocedores igual como Dios. Y nos ponemos, por la caída, el pecado que hay en el mundo, a veces la humanidad se pone en posición de Dios. Yo soy Dios de mi vida. Eso es lo que es la tendencia. Pero lo que es la religión verdadera o creencia verdadera consiste de una comunión con Dios mediante Jesucristo, obviamente, pero esto se basa en la confianza o la fe que ponemos en Dios. Tú y yo ponemos fe, es nuestra creencia, es nuestra religión. Creemos en Dios, ¿verdad? La fe en Dios, pero eso nos conduce, nos lleva hacia ¿dónde? Esa fe, obedecerle a Él. O si no, no es una religión verdadera. Una religión verdadera tiene comunión con Dios mediante Jesucristo, confiesa en fe quién es Dios y como consecuencia o fruto de esto, obedece lo que esa religión le indique que haga en su vida. Tu voluntad cumpliré, ¿verdad? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 17? Toda la Escritura es inspirada, hablada, soplada por Dios mismo. Y también dice que la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿A quién? A nosotros. También para ajustarnos, reprender o exhortarnos. Es para corregir, pero también para instruirnos en lo que es lo correcto de hacer aquí en la tierra. En justicia. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios pide del hombre? Se encuentra en esa palabra inspirada. Lo que es justo, la justicia de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, esto habla obviamente, literalmente el texto segundo de Timoteo, ¿qué es lo que tenían por escrito? Todo lo que era el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había dicho por los profetas, y Dios les dice, el Señor anuncia, el Señor dice, todo esto es la palabra de Dios. Todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios, ¿ok? Y habla la misma palabra de esto. La misma palabra te dice si es palabra de Dios. Toda esa palabra
es escrito por Dios y es la palabra de Dios. Me explico, nos dice esto. Entonces, la mayoría de los cristianos que yo conozco creen que la Biblia es la verdad. ¿Cuántos de ustedes dirán que sí, la Biblia es la verdad? Gracias, Jaime. Y tú y como la mitad de los que estamos aquí están de acuerdo contigo. Otra vez, ¿cuántos de ustedes creen que eso sí es la verdad? Ok, 90%. Ok, están respondiendo. Pero si decimos esto, y si estamos debajo de la autoridad de Dios mismo y su escritura, y todas las palabras que hay en ella, pues quiere decir en no creer en ellas o desobedecer a ellas, quiere decir que no creemos, o si creemos en ellas, vamos a ¿qué? Obedecer lo que hay aquí. No podemos decir que creo en esto y desobedecer lo que hay en dentro, porque realmente no estamos convencidos de lo que está escrito, ¿verdad? En cuanto a nuestra vida. Entonces la mayoría de los cristianos creemos que es la verdad, pero no necesariamente para la mayoría de los cristianos tiene la autoridad en sus vidas. Eso es donde hablamos de la obediencia o la desobediencia. En un momento dado, yo soy un culpable de no obedecer a la perfección a lo que yo sé que es la verdad. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes que son creyentes piensan que es bueno decir la verdad? Todos lo sabemos, la verdad es buena, ¿sí o no? Pero no levanten la mano. ¿Cuántos que están en las iglesias en León, Guanajuato, a veces los cristianos echan su mentira blanca, sabiendo que es malo decir una mentira? Eso quiere decir que creemos sí en la Biblia, pero a veces no estamos debajo de su autoridad porque pensamos nos conviene más en cuanto a mi vida, mi futuro, mi bienestar, a decir la mentira para quedarme bien con la gente en un negocio, lo que sea, que obedecerle a Dios, sabiendo que Dios es rey de todo, que nos va a cuidar en decir la verdad, aun si nos cuesta algo en un momento, sabemos por su autoridad en mi vida, me conviene decir la verdad para agradar a Dios a lo largo de mi vida. No hago temporáneo por echar una mentira. Obedecer la palabra de Dios. El primer punto de 3. Todas las palabras en la Escritura son de Dios. Ya es lo que hemos estado hablando. Y hay que usar mucho cuidado. Le voy a decir algo pero que no se confunden de esto. Muchas veces nosotros corremos de aquí a allá, arriba abajo, buscando una palabra de Dios, de una persona, un personaje, conferencista, no sé de dónde, una palabra, necesito una palabra, que alguien me diga lo que Dios quiere de mí. Eso sí es una tendencia. O yo no sé qué hacer en mi vida, ¿qué hago? O dime, Arturo, por favor, dime, porque yo no sé qué hacer. Aquí están las palabras de Dios. Eso es lo que nos ayuda a entender. Eso se llama el consejo de Dios. Eso es Dios hablándonos, ¿verdad? Y en leer la Escritura, en leer esto, saber un poquito de lo que dice, somos convencidos que es la palabra de Dios porque nos habla a nosotros mismos. Dios nos habla a nuestra alma, a nuestros motivos, a nuestros deseos, a nuestras debilidades, a nuestras fallas, a nuestras luchas, nuestras dudas. Nos habla Dios mediante su palabra cuando la estamos tú y yo leyéndola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto fue escrito por el Espíritu Santo y si es una palabra viva y eficaz, y si tú y yo nacidos de nuevo por el mismo Espíritu de Dios radica aquí, el Espíritu aviva esto, trae cosas, es algo que el mismo Espíritu nos está hablando. Por eso estoy leyendo esto y dijo, así es, porque Dios, por su Espíritu Santo que mora en mí, me está hablando de su palabra aquí.
a mi situación o mi vida, ¿verdad? Gracias, Lee. Por nada. 1 Corintios 12, lo voy a leer rapidito. Pablo habla de este punto. ¿Ok? Creo. Capítulo 2, 1 Corintios 2, versículo 13, dice, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso nosotros, tú y yo, debemos de poder entender lo escrito por el Espíritu Santo que nos revela, nos ilumina la verdad. Los no cristianos no ven esto igual como nosotros. Necesitamos de Dios para poder entender, y nacidos de Dios, eso sí es lo que va a pasar. Este libro entonces llega a ser diferente para un creyente y un no creyente. Esto sí llega a ser más que un libro de historia o un texto de la creación o algo. Esto tiene vida, es diferente porque Dios, mi creador, me habla directamente a mí. No tengo que estar esperando que todos los demás me digan lo que. Yo tengo el privilegio, gusto de entender y ver lo que Dios me está diciendo aquí en la Escritura, porque tiene autoridad, ¿verdad? Entonces, los cristianos, Cristo lo dice así en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz. No dice que todas las ovejas, dice, hace una distinción, mis ovejas. Esas son las ovejas que oyen mi voz, ¿verdad? Entonces dice, y yo los conozco y ellas me siguen. ¿Qué están siguiendo? La voz de su pastor. Las ovejas siguiendo la voz de su pastor. Creo que lo he comentado aquí, pero nada más lo voy a comentar nuevamente porque es una historia para mí muy bonita, muy linda. ¿Okay? Hace muchos años, mi esposa y yo, cuando éramos más jóvenes y bellos, estuvimos viviendo en Orizaba, Veracruz. Y fuimos una vez a un pueblo que se llama San José de Ixtapa. Ahí en el cerro, ahí en la frontera con Puebla, estado de Veracruz. Un pueblo así de tierra en todas las calles, sin agua. Había un solo pozo. Estaba en un barranco ahí abajo. Y por los dos lados, dos montes. Un monte allá. Yo estaba aquí, estamos parados sobre un monte. Ahí está el pozo muy abajo. Y otro monte allá. Y ahí estaban algunos pastorcitos, en buen sentido de la palabra, niños, pastores de ovejas, ¿verdad? Con sus borregos. Entonces ahí estaban, platicando de aquel lado. Y era un atardecer, entonces viene un pastor con sus animalitos, vienen, ahí están por abajo, cruzan de en medio y suben el barranco donde estamos nosotros. Vienen subiendo, todas felices, las ovejas iban rumbo ¿a dónde? A casa. ¿Me explico? Sabían, ya vamos a casa. Entonces el pastor, el niño, llega aquí con sus animales, con sus ovejas, y se despide de su amigo que estaba por el otro lado, dice, adiós, así. Y el otro dice, adiós. Y después el niño se queda así, contando sus ovejas. Dice, oye Juan, le grita. Dice, sí, creo que tienes una oveja mía. Y Juan, sí. Y lo que el niño aquí hizo, no es que fue por su oveja. Empieza a hacer sonido de oveja, como un buen pastor.
En serio, no miento. Y una ovejita bien linda que iban a sacrificar un día, para tener algunos carnitos, lo que sea, no, ¿qué es lo que dijo? Respondió, no todas las ovejas, no, una sola oveja, en serio, no miento. Responde a la voz de su pastor. Y otra es, pum, pum, pum. Se bajaba, cruza en medio, sube ahí estaba la oveja. Adiós, Juan, adiós, nos vemos. Oyendo la voz, pero siguiendo la voz de su pastor. No solo los míos, mis ovejas oyen, y yo las conozco porque me sigan. La autoridad de una voz, la autoridad de algunas palabras en su vida. El segundo punto, la autoridad en cuanto a la escritura, o tiene autoridad por la veracidad de la escritura, es la verdad. Porque podemos confiar que eso sí es la palabra de Dios y es buena seguir. Es porque Dios ni es capaz, no como tú y yo, Dios no es capaz de mentir. Dios no nos puede mentir. Si Dios te dice que te ama, no te está mintiendo. No, Dios, no me conoces como soy. No, yo te amo y no miento. Dios no es un mentiroso, caprichoso. Dios es verdad, siempre. Y no puede decir falsedades Dios. Dios no nos nada más dice lo que, así como el mundo lo dice, cualquier cosa. Lo que dice, lo dice intencionalmente. No miente Dios y ni dice falsedades, nunca. Por eso yo puedo confiar, yo puedo estar debajo la autoridad de la Escritura por la veracidad de la misma Escritura. La esencia de la autoridad de la Escritura es su habilidad a convencernos a creerla y obedecerla. Hazlo, en otras palabras, es lo igual de obedecer a Dios. Y si decimos que la creemos, eso nos va a conducir a la obediencia. Si tú y yo sabemos que Dios no miente y quiere lo mejor y todo lo que es de esto es cierto, ¿qué es lo que es bueno que hagamos? Obedecerla. Porque no hay falsedad en Dios. No hay falsedad. Dios en un momento va a tener un cambio de opinión. Quiero que hagas esto. Ok, Dios, lo voy a hacer. Siempre no. Mira, ya te fuiste mal. Nunca, porque no nos habla falsedades, ¿verdad? También todo lo que tenemos no tiene error. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones diariamente? ¿Cuántos de nosotros tomamos algunas buenas decisiones? ¿Sí o no? ¿Cuántos tomamos algunas malas? ¿Sí o no? Pero en Dios y su palabra, su consejo, aunque no cuadra con nosotros, Dios y su palabra no tiene error. No es que el Espíritu Santo un día andaba cansado y no estaba prestando mucha atención y el escritor se pone a escribir y como que el Espíritu Santo dijo, pues no voy a checar la tarea, no voy a checar lo que puso porque al final de cuentas, me da no sé qué, me da flojera. En ningún momento dado. Para nosotros sí nos cuesta trabajo entender y decimos no tiene sentido, pero Dios no habla falsedades, no comete ningún error, estamos debajo de su autoridad, aún sin tener chiste para nosotros. Es bueno obedecer porque conocemos a nuestro pastor, nos habla, sabiendo que quiere lo mejor para nuestra vida. Mateo 24 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, ¿verdad? También Juan 17, pues la petición de Cristo, que seamos santificados en la verdad, dice, tu palabra es verdad. Y no es una palabra descriptiva de una verdad, es
la absoluta verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. No es una verdad de varias verdades en cuanto a filosofía o de religión o camino hacia el cielo. Es la verdad, es verdad, es absoluta verdad literalmente. No es pues una verdad de algunas buenas verdades y qué padre, qué chido, me gusta algunas partes, es un buen libro en su momento, pero algunas partes como que no me chequen, no me gusta, pero me gustan, como me encantan los salmos, pero en cuanto a la obediencia y híjoles, de pararnos ante Dios y eso del cielo y infierno, no, eso como que no me agrada tanto. Es la verdad. Que nos guste o no, es la verdad lo que dice referente a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es punto número 2. La pregunta sería, la aplicación en estas cosas, ¿edificamos o no nuestra vida sobre lo que Dios dice que es la verdad o no? Tú y yo, en cuanto a edificar la casa, nuestra vida, ¿de qué fundamento, de qué estamos edificando la vida? ¿Sobre la verdad absoluta o, en un momento dado, nuestros sentimientos? ¿Hay algunos de ustedes como yo que nos levantamos un día en la mañana y no nos sentimos muy cristianos? Yo sí, a veces me levanto en la mañana como que, híjole, no me siento muy cristiano hoy, no muy cristi, ¿ok? O después de haber hecho algo no te sientes, digamos, muy santo, ¿verdad? Pues no tomé en cuenta a mi esposa bien o algo y no me siento muy cristiano. Edifico sobre la verdad de lo que Dios dice acerca de mí, que yo soy un justificado, que yo soy santificado, digamos, santo en su nombre, apartado para Él. Yo soy nueva criatura, o por el hecho que no actúo bien todo el tiempo, Dios me deja de amar, dejo de ser un justo, deja de ser un escogido. Si Dios te ha escogido, te quiero, boom, ya te escogí, ¿cuántas veces más te va a escoger? Es una sola vez, te ha escogido, ¿verdad? Eres parte de mi equipo para la eternidad. Edificamos sobre la verdad, o también, las emociones. No me siento muy así. Mis sentimientos, o mis circunstancias fluctuantes. Mira, si realmente fueras un cristiano, no pasarían estas cosas en tu mundo. No, si realmente fueras un cristiano de veras, nunca te vas a enfermar. No. Yo conozco a gente, en serio, muy piadosa, que se ha muerto de enfermedades y tú dices, ¿por qué? Son cristianos, ¿verdad? Pero mueren debajo de la autoridad de Dios. Dios, que se haga tu voluntad. Si me quedo, es para tu gloria. Si voy, estaré en la gloria contigo. Escúchalos bien lo que están diciendo. Pues aun cuando nos sentimos amados, Dios nos ama. Pues en lo alto y lo bajo, no me soltarás nunca. Preguntas que tenemos en cuanto al origen de la vida y la humanidad, la creación, su creación. Por eso podemos decir que sabes que creemos nosotros en la santidad de la vida. Comienza la vida aquí dentro del vientre, aún antes, según Dios, ¿verdad? Por eso creemos en las cosas así, pro vida, por decirlo así. Por eso creemos que sí, Dios nos ha creado por la verdad de la Escritura, hombre y mujer. Y el matrimonio debe de ser entre quien es un hombre y con su mujer. ¿Por qué? A pesar de que medio mundo, la población o la gente esté opinando otras cosas, la verdad absoluta me indica esto. Para mí, a lo mejor tú no, pero en serio, para mí, eso es lo que creo porque está aquí en la Biblia. Que Él es amor, el amor genuino, auténtico, ¿dónde se encuentra? ¿En una relación o en la mejor relación entre Dios
su Hijo para con nosotros. ¿Dónde vamos a ver? ¿Dónde está un ejemplo de amor en la sociedad? Pues piensas en Dios enviando a su Hijo. Por tanto amó Dios al mundo, envió a su Hijo, puso su vida por nosotros en sacrificio. ¿Cómo debo de amar? Pues igual como Cristo amó a la iglesia. Hombre, amas a tu mujer igual. Nah, pero no la conoces. Entonces dime que Dios no te conoció a ti antes de ser cristiano. ¿Cómo eras? ¿Cómo éramos? Y aún así Dios se puso por nosotros. Esa es la verdad de las cosas, ¿verdad? Pecamos. ¿Cuál es la respuesta? Pues echarle más ganas, ¿verdad? Amén. No, confesar nuestro pecado ante un Dios. Pedimos perdón. Y Dios nos limpia de toda la maldad. No es penitencia, no es obras, es la confesión. La vida eterna, no, todos los caminos, van hacia el cielo, ¿verdad? Pues hay algunos escogen budismo, algunos, pues, ¿qué más? Pues los galaxias, pues ovnis, piedras, pirámides, energía, plantas, hierbas, la mota, lo que sea, todo conduce. Al fin vamos al mismo lugar y no importa cómo llegues allá, hay un solo camino y verdad. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Yo soy el camino. Hay un solo camino para llegar allí. No lo digo yo, es lo que Cristo dice en su palabra. ¿Quieres ser grande? ¿Quiénes quisiéramos ser grandes, verdad? Aleluya. Seas esclavo. No, pero Dios me ha dado la libertad. Fuimos llamados a la libertad, ¿no? Claro que sí. Libres para servir a Cristo, no a nosotros mismos. No, pero me cuesta trabajo. Pon tu vida y te vas a ver cómo vas a encontrar a Dios en tu vida, en servir. Si quieres ser grande, Cristo dijo, tienes que servir. Realízate. Porque básicamente todos somos buenos. Nada más es cuestión de encontrar lo bueno que hay en ti. Realízate. Suena, ¿verdad? Sí, pues básicamente soy bueno, pero tú y yo sabemos que no es cierto. Por lo que pensamos, lo que buscamos en nuestra vida. Pierdes tu vida en Dios, dice la Escritura, ¿y qué va a pasar? La hallarás. Yo quiero realizarme. Ok, ¿pierdes a ti mismo? No, ¿cómo crees? Piérdete en Dios. Y ahí es donde vas a encontrar tu vida, a final de cuentas. Pues, bendecidos. ¿Cuántos como cristianos somos bendecidos, hermanos? Aleluya. A su nombre y gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? No, es para disfrutar de sus bendiciones. ¿Sí? ¿Para qué? No, es para sentir su gozo. ¿Sí? ¿Para qué? No, para estar feliz. No, pero ¿para qué? Para ser bendición a los demás. ¿Bendecido para qué? A bendecir. Eso es lo que indica la Escritura, la autoridad de la Escritura. ¿Qué pasa con la iglesia? Somos una iglesia, la comunidad del camino. ¿Para qué? Es una comunidad para crecer juntos en comunidad. Para venir aquí, cantar, escuchar, pues estudiar y diferentes cosas. Pero te necesito y tú me necesitas a mí, diversidad. Es una iglesia, es una comunidad. Crecemos, maduramos en conjunto. No podemos ser muy egoístas cuando a fuerzas tienes que hablar y trabajar con otros, ¿verdad? No, pero ¿cómo me cuestan trabajo los hermanos? Son puestos ahí para que tú crezcas. ¿Y cómo supiéramos entonces de nuestro enojo, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestros motivos, si Dios no pusiera a alguien frente a nosotros para exponernos, ¿verdad? Porque solito no hay bronca. Yo feliz de la vida, como hoja suelta, ¿verdad? Pero cuando estoy con alguien y me dice, ¿por qué hiciste esto?
¿Quién eres tú para decirme? No, es Dios ayudándonos a crecer como iglesia, ¿verdad? También muchas otras cosas que hay en este mundo. Racismo, prejuicio. Dios nos hace habitar en familia. No debe haber diferencia. Fue bien vaciado escuchar los comentaristas tratando de entender quién era mi hijo jugando fútbol. No sé, no escuché todo porque yo estaba en el estadio, pero alguien decía que Luis García y Jorge Campos, Luis García dice, no, este cuate pues es un holandés o no sé de qué, y Campos dice, no hombre, es un paisano. Dice, ¿cómo crees? No, pues no, es nacido de algunos extranjeros o algo así, pero es nacido en aguas calientes. Y dicen, William Blue. El portero William, así. Cuando lo presentaron en el campo, fue el único, fue el primero, ¿no? En la portería, William, así. Y después Pedro Hernández y fulanito de tal y todo lo demás. Y Arturo estaba conmigo, dice, ¿qué es lo que dijeron? Le digo, así. Pero no hay distinción de personas en Dios, ¿verdad? Y la última cosa, la escritura como la última autoridad es porque esa es la palabra escrita. Escuchamos acerca de Deuteronomio capítulo 5 en esta mañana. Moisés recibe por Dios la palabra de Dios escrita en tabletas, en piedra. Esto sí es permanente. Eso sí es la palabra. Es lo que Dios quiere con autoridad. Y eso es lo que Moisés depositó en el arca del pacto. Como sellado en Dios mismo. Esto sí es la palabra. Una palabra escrita, ¿verdad? Y después vienen los profetas diciendo cosas. Pero también esas cosas fueron escritas, anotadas aquí, para tener un récord, no para andar adivinando. ¿Qué dirá Dios? ¿O qué pensará Dios? ¿O quién? No, ¿qué opinas tú? No basamos nuestra creencia en la opinión pública. Vamos a votar a ver lo que creemos acerca de Dios el día de... No, aquí está. Aquí está una palabra dada por Dios. Cuando Cristo fue llevado al desierto y fue tentado por el mismo diablo, Él dijo 3 veces, escrito está. Está escrito, escrito está. Cristo hambriento, conviertes esas piedras en pan, lo puedes hacer, Escrito está. No fue nada más su propia idea. Dice, está escrito esto. Para nosotros, pregunto, ¿está escrito esto para nosotros en enfrentar, salir de aquí en todo lo que hagamos, ¿no? Como personas? Escrito está. Me piden que haga esto, no lo voy a hacer porque estoy debajo de esa autoridad, ¿verdad? Cristo lo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino cada palabra que salga de la boca de Dios. Nuestro Dios es así. Es importante el lenguaje así en la Escritura. Cuando la Escritura misma dice, y Pablo en el Nuevo Testamento dice, yo mando esto en el Señor. Son palabras escritas, ¿me explico? Por los apóstoles, inspiradas esas palabras por Dios. Entonces, no necesitamos sustituir diferentes criterios y cosas. Y mucha gente hoy día, lo que está llegando a la iglesia hoy en día, que es preocupante en muchas iglesias evangélicas, son ideas que no tienen mucho que ver con la Biblia. Es psicología popular. Y no es la autoridad marcada aquí en la Escritura. Es decir, pues Pablo era un machista. Realmente Pablo no entendía lo que estaba diciendo en aquellos días.
es la palabra, no es la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo. No, es porque en estos tiempos, o en aquellos tiempos más bien, pues no enfrentaban las cosas que enfrentamos tú y yo hoy día. Entonces como que no entendían bien. ¿De veras? ¿No es la palabra escrita por Dios para la eternidad? ¿Para siempre? ¿No pasarán esas palabras? No, es porque el ser humano allá era un poquito mejor. Hay cosas más graves hoy en día. Le digo, ¿de veras? Sodoma, Gomorra, ¿de veras? ¿Era mejor o algo? ¿No? ¿Somos peores o qué? Razonamientos, filosofías, tradiciones de los hombres que van encima de la palabra, que llega a ser la tradición de algunos más importante que esto, o los sentimientos, o no lo entiendo, entonces debe haber otra manera. No, la respuesta es que escudriñamos, que estudiemos, que pedimos ayuda de Dios, que leímos, que sepamos, que pedimos ayuda de Dios. Enséñame, necesito entender porque no entiendo esto, no lo entiendo. Entonces, aquí en mi nota dice fin. Y todos dicen amén, ¿verdad? No tan fuerte, ¿eh? La Escritura, en ella conocemos el Evangelio y la voluntad de Dios. Si quieres saber lo que es la voluntad de Dios para tu vida, aquí está, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos de vivir una vida espiritual? Pues también es bueno consultar la Biblia. ¿Qué es lo que le agrade a Dios? Sería bueno revisar esto, a ver lo que le agrade. ¿Me explico? Respuestas, y no hay ninguna iglesia, ningún ser humano, ningún cristiano que no tenga en un momento dado preguntas acerca de su fe o su creencia. ¿Dónde están las respuestas? Aquí. La suficiencia de la Escritura, la palabra de Dios, inspirada y es útil, nos alimenta. Hay que buscar a entenderla, conocerla y confiar en ella y obedecerla. Es lo que debemos de hacer. Es un poquito nada más de la autoridad de la Escritura que debe de haber en nuestra vida. La autoridad, potestad, facultad de mandar y hacer obedecer. ¿La Escritura tiene autoridad para nosotros o es un libro? Una persona que la ejerce es una persona, Dios en este caso, que la está ejerciendo su autoridad en nuestra vida. Especialista en determinada materia. ¿Quién mejor que nuestro Creador, experto en la materia, ¿verdad?, de la vida, de decirnos cómo vivir? No, pero yo necesito la ayuda del wiri wiri a las 10 de la mañana en la tele, ¿verdad? Es un texto que necesita apoyo en una argumentación. Aquí están los argumentos. ¿Me explico? Entonces, ojalá podamos apreciar un poquito más la Biblia, la autoridad de Dios y la autoridad de la Biblia en nuestra vida, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a terminar. Padre, a ti te damos las gracias por habernos creado, por habernos formado, Señor, y también por habernos escogido conforme a lo que es tu voluntad. Señor, ayúdanos a entenderte más y apreciar tu palabra. A final de cuentas, tú eres la palabra eterna. Señor, todo lo que pertenece a la vida y la piedad se encuentra en ti. Señor, tú eres todo. Cristo, fuiste la imagen misma de Dios en carne, palabra de Dios encarnada. Señor, ayúdanos a obedecerte, pues honrar tu palabra en nuestra vida, que tenga su lugar en nuestro corazón, en nuestra vida como solteros o en el matrimonio, Señor, como viudos, lo que sea, Padre. Ayúdanos, Señor, de veras poner
por obra en fe, confiando en ti, que tú sabes mejor que nosotros. Señor, poner por obra tu palabra en cada momento, en cada situación. Confiando, Señor, que tú no puedes mentir, no hay falsedad en ti. Tú quieres lo mejor y no hay nada, como hemos cantado, tú eres Rey majestuoso. Tú ni en lo alto ni en lo profundo no nos soltarás, Dios, nunca. Por eso, obviamente, Dios, te decimos que estamos sometidos a ti, lo que es la palabra de tu gracia. Como Pablo decía a la gente en Éfeso, les encomiendo a Dios y la palabra de gracia. Señora, ayúdanos a ser obedientes y ser valientes de poner por obra tu palabra aquí en la tierra, en el nombre de Cristo. Y todos decimos, amén. Muchos thank yous. Gracias.